La agenda política. Y vamos ahora a seguir hablando de política con Fernando Ávila, quien ya se encuentra con nosotros en la línea. Muy buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Cintia, muy buenos días. Con un enorme gusto saludarte a ti y a todos los amigos del auditorio. ¿Tú cómo has estado? Muy bien, pues aquí ya al frente, mientras Jaime, pues hoy es su cumpleaños, hay que mandarle un gran abrazo y felicitación, esperando que se la pase muy bien. Por supuesto, seguro que sí, está disfrutando muy bien su día, y un abrazote gigantesco a Jaime. Y mira, ya nos hablaba Cerezo justamente de que en una semana arranca el Mundial, y en esa misma sintonía, en el campo de la política, estamos prácticamente ya terminando lo que serían propiamente las semifinales para entrar a la gran final, que será sin duda alguna la discusión. Ya se ha hablado durante las últimas semanas de este tema, la discusión de lo que puede ser la reforma electoral, y en este espacio sin temer del auditorio hemos sido insistentes en la importancia de no satanizar particularmente la posibilidad de un debate político o de una discusión en torno precisamente a este tema. Es decir, ciertamente habrá quienes consideran que todo debate o toda discusión en este momento respecto de lo que debe ser una reforma político-electoral no es del todo saludable o aceptable, pero en lo particular considero que el debate siempre es bienvenido. Esa es justamente la esencia de la política. Para eso existe la política, para dirimir diferencias, para dirimir controversias, para lograr resolver diferencias más allá de cualquier tipo de actividad o de violencia física. Esa es la esencia misma de la política, y parte de esta política es justamente la posibilidad de la discusión y la búsqueda o el tratar de llegar a acuerdos que permitan de alguna manera particularizar o profundizar en lo que son propiamente las coincidencias y dejar quizás un poco de lado justamente esas diferencias. Bueno, justamente la semana anterior terminó, se puede llamar así, la discusión para la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación, y lamentablemente lo que sucedió en durante estas sesiones no nos da muy buenos augurios respecto a lo que puede ser precisamente la discusión de esta reforma político-electoral. ¿Por qué? Porque la realidad es que, como ha sucedido prácticamente en los últimos años, no hubo ningún tipo de debate real, no hubo ningún tipo de apertura para poder avanzar en las propuestas, en los planteamientos, en las observaciones que desde la oposición se hicieron, y en ese sentido, insisto, más allá de que finalmente para eso son las mayorías, la mayoría legislativa tiene esa virtud o esa posibilidad de aprobar sin necesidad de los acuerdos o de los consensos cuando la ley así lo permite, en este caso de una mayoría simple, poder aprobar el presupuesto de la Federación, pero en torno justamente a lo que se avisora para una discusión y llegar a ciertos acuerdos en la reforma político-electoral, lo cierto es que, insisto, no parece buenos augurios, puesto que si no se permitió ningún tipo de planteamiento o una discusión medianamente seria en torno a las planteamientos o los aspectos que demandaba la oposición, lo cierto es que, insisto, difícilmente se puede ver que en temas de alguna manera no menos importantes o no menos relevantes, como es, insisto, la propia reforma electoral, lo cierto es que parecería que no se va a abrir los espacios para este debate. Si bien es cierto que dentro de lo que es ya la propia reforma electoral, sabemos, se requiere una mayoría absoluta, esto implicará que Morena y sus aliados necesitan convencer de alguna forma alrededor de 60 diputados en principio para que esto pueda transitar hacia el Senado de la República. Lo cierto es que, insisto, no se avisora un debate muy profundo en torno a lo que pueden ser los planteamientos de la propia oposición, y si bien no se esperaría que haya reformas importantes o significativas hacia el propio órgano electoral, al Instituto Nacional Electoral, a partir de todos los planteamientos que ya se han estado haciendo, sí sostengo que podría dar pie a algunos debates o algunos planteamientos y análisis en torno a reformas interesantes que sí requiere este país, me parece, como puede ser el voto electrónico, como puede ser garantizar justamente la autonomía operativa y financiera del propio Instituto Nacional Electoral, eventualmente incluso la discusión de una posible segunda vuelta en la elección presidencial, y algunos otros temas que no necesariamente, insisto, están tan polarizados o tan negados por parte de todas las fuerzas políticas, y que podrían empezar a arribarse a algún tipo de acuerdo. Lamentablemente, esto, insisto, por lo menos en el panorama cercano no se perfila, pero bueno, ya estaremos listos para ver lo que será esta gran final político-electoral del cierre de este año. Recordemos que el periodo ordinario de sesiones termina el 15 de diciembre, así que prácticamente nos espera, Cintia, amigos del auditorio, un mes muy intenso, de muchísima discusión, mucha actividad
actividad y mucho jaloneo político que habrá que ver finalmente a qué nos conduce. Así es, Fernando, mucho movimiento en la política y más a partir del día de hoy, lo que desate la marcha para la siguiente semana, pues tendremos más cosas para desmenuzar, ¿no? Absolutamente. Lo cierto es que las actividades del día de hoy, la marcha que se realizará, está convocada en buena parte de la ciudad del país, de alguna suerte polarizarán un poco más esas posiciones. A mí me parece que siempre habrá que defender la posibilidad, insisto, del disenso, la posibilidad de que quienes no están de acuerdo con una idea se puedan manifestar pacíficamente en ellas. Creo firmemente, insisto, en esta actividad política, y en la medida en que se fortalezca nuestra actividad, nuestra vida democrática, creo que estaremos en mejores condiciones de no solamente de perfeccionar la propia democracia, sino en consecuencia de perfeccionar todos los instrumentos que tiene este país para garantizarnos lo que todos realmente queremos: más seguridad, un mayor bienestar, y al final creo que en eso sí hay una coincidencia plena. Sí, y al final, pues, cada quien tendrá su propia idea de las cosas, de la situación, habrá a favor, en contra, y siempre, pues, siendo muy respetuosos, ¿no?, con la opinión de los demás, y esperemos que esta marcha, pues, transcurra pacíficamente el día de hoy, los partidos políticos se hagan a un lado, y es una marcha de la ciudadanía para exigir, o bueno, para representar ahí su opinión, para darla a conocer y que no se metan los demás. Por supuesto, y mira, qué bueno que existan esa diversidad de opiniones, malo que pretendiéramos que todos pensáramos exactamente igual. Qué bueno que existan diversidad de opiniones, qué bueno que hay unos a favor, qué bueno que hay otros en contra, y qué bueno que tengamos canales y mecanismos para dirimir estas diferencias de manera pacífica, de manera democrática. De eso se trata, y eso, insisto, a lo que me parece que aspiramos todos. Yo estoy convencido que las manifestaciones del día de hoy concurrirán y se desarrollarán de manera pacífica, y así debemos de resolver prácticamente cualquier elemento diferenciador dentro de lo que es la actividad política, pero que al final termine uniéndonos como mexicanos que somos. Así es, Fernando. ¿Dónde te podemos encontrar? Por supuesto que seguimos la conversación, Cintia, en Fernando Ávila G, en Twitter, y ahí seguiremos platicando y abriendo y continuando la conversación. Pues ahí te seguiremos con todos los tweets que nos pones, los comentarios, y pues bueno, te deseo que tengas un excelente domingo. Igualmente, sí, un excelente domingo para ti, para todos los del auditorio. Pásenla muy bonito. Yo voy a un corte comercial y regreso, no se vaya. En un momento regresamos, juntos. Al fin, la oferta que esperabas en Chedraui. 30% de bonificación en monedero, en shampoos y acondicionadores Sedal y Pantene, del 11 al 14 de noviembre.